Okay, well, we're going to get into our study today, and if you'll turn to 2 Kings. Vamos a empezar el estudio ahora. Si van a la Segunda de Reyes, Malachim Bet. Es apropiado porque como acabamos de leer algunas de las Parshá, hablando de Eliyahu, nuestro profeta Eliyahu, empezamos esta serie de su discípulo llamado Elisha. Mi Dios salva significa el nombre Elisha. Las raíces de Elisha, de Yeshua, es la raíz. Vimos la vez pasada que estudiamos su llamado de Elisha y lo que requería ese llamado. Y el costo, el compromiso, sabemos que no va a ser fácil seguir a Dios en cualquier tiempo en nuestra vida o en la historia en sí, pero vamos a ver de las cualidades personales que se requieren de un verdadero discípulo, esas cualidades espirituales de los que quieren seguir a Dios. He llamado aquí en esta informativo que aparece en su pantalla la persona que Dios usa. Entonces vamos a Segunda de Reyes, pero vamos a hablar de lo dependible que es, lo colaborador que ustedes tiene que ser consistente y a veces no es fácil. Y yo no quiero decir solo estar en el servicio, pero estar por el llamado que Dios tiene, el propósito que Dios tiene para su vida, para mi vida, en nuestras vidas. Así que vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 2. Dice que aconteció que cuando quiso Adonai alzar a Eliyahu en un torbellino al cielo, Eliyahu venía con Eliseo, con Elisha de Gilgal. Por cierto, yo cuando creí en Yeshua y me convertí en un creyente, ¿han escuchado ustedes del rapto? Que van a ser raptados como en el aire. Yo dije, wow, qué extraño es eso. ¿Qué tipo de cristianos enseñan eso? No, y luego me di cuenta que realmente lo agarramos del judaísmo. Elías, parece ser que el Señor lo llamaba y iba a ser como captado en el aire. Él no murió. Como nos hemos dado cuenta, él fue raptado en la presencia de Dios. Puede decir rapto si usted quiere, es el mismo concepto, pero el nuevo pacto llama al rapto, no solo es en una persona, sino que toda una comunidad. Si la Biblia es cierto, cada creyente va a tener un aliyah. Si usted está en ese momento, lo van a capturar en el aire. Y así que no es realmente solo una enseñanza cristiana, sino que como lo vemos aquí en Segunda de Reyes, Eliyahu fue capturado en el aire. Ustedes saben de Jeremías, Micaías, pero Eliyahu no vio una muerte física, fue raptado directamente. Así que la promesa está aún en la Biblia que va a regresar Eliyahu. Así que ustedes saben la tradición judía que Eliyahu aparece en muchos eventos, porque él aparece en nuestra Pesaj, en nuestra Pascua. Está la copa de Elijah, de Eliyahu. El gran día del Señor, Elías va a reaparecer. Es una linda traducción que ha sido incorporado en el Seder de la Pascua y está ahí esta parte de Elías.
Si ustedes como mis familiares, que la copa está ahí y se empieza a mover y nosotros vemos que empieza a moverse esa copa, pero me doy cuenta que es mi tío el que está moviendo la mesa, pero bueno, pero Eliyahu a veces también se aparece en Merbilat, en la circuncisión de los niños en el octavo día. En el octavo día, perdón, tenemos la silla de Eliyahu. Elías, porque él no vio la muerte literalmente al cielo, él algún día se va a reaparecer en varios tiempos. Para esos que saben el Nuevo Testamento, saben que en la transfiguración de Yeshua, la Shekinah, ¿y quién estaba con él? Moshe, ¿y quién más? Eliyahu. La ley y la profecía con Yeshua. Perfecto complemento. Porque Eliyahu no vio muerte y va a reaparecer con Yeshua en el Nuevo Testamento. Dice en el segundo verso, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Adonai me ha enviado a Betel. Y Elisha dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces ambos descendieron pues a Betel. El verso 3. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Adonai te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y escuchamos que iba a haber una aliyah y que te lo va a quitar. ¿Por qué lo sigues si él ya terminó su tiempo aquí? Pero él le dijo, sí, yo lo sé. Callad. Por favor, silencio, les dijo. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Adonai me ha enviado a Jericó, otro pueblo. Y él dijo, vive Adonai, vive tu alma, que no te dejaré. Entonces ambos fueron a Jericó. El verso 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, estos muchachos que estudian en la yeshiva, y le dijeron, ¿sabes? Hey, chico, ¿no sabes que Adonai te quitará hoy a tus rabinos de sobre ti? ¿Por qué te preocupas tanto de estar siempre con él? Sí, yo lo sé. Por favor, cállense. El verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Adonai me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces ambos fueron al Jordán. Y por eso es que yo veo una buena cualidad de Eliseo, que lo que me recalca a mí en esta historia es que un buen discípulo va a ser colaborador y devoto, firme, constante. Si ustedes necesitan chequear la enseñanza del Shabbat pasado, tiene relación con esto. Eliseo tuvo su propio llamado y tuvieron unas ciertas interrupciones, o sea, más bien dicho, unas detours en el ministerio que pararon, pero le decían los hijos de los profetas, ¿por qué lo sigues si ya sabes que él se va a ir? Él ya terminó su temporada aquí. Pero el compromiso que tenía Elisha era de admirar ese compromiso, esa devoción, compañerismo con Elías. Eliseo sabía que él iba a estar hasta con su rabino hasta el final. Eso es lo que un verdadero discípulo hace. Así que no te voy a dejar, Elías, le decía a Eliseo. Y le decía a los demás, cállense, por favor. Pero saben ser alguien loyal y devoto.
constante. Es bueno tener gente constante alrededor de nosotros. La gente pues se asusta y dependiendo cómo está el clima, pero bueno, el mundo está en un caos por Elisha, porque su mentor dice, ya le habían dicho de que su mentor se iba a ser raptado, y los demás que observaban le decían a Elisha, ¿por qué lo sigues si ya sabes que se va a ir? No, es mi llamado. Mi llamado es estar con mi rabino hasta el final, constante, devotamente. Al Gildar, a Jordán, yo no lo estoy dejando. Yo estaba leyendo un artículo muy interesante. Warren Buffett es un hombre que es una eminencia en economía. Creo que es como 90 años tiene ya, pero bueno, él está ya en esa edad. Pero Warren Buffett se llama el nombre. Es uno de los grandes inversionistas de su tiempo. Estaba leyendo un artículo de él. Un hábito que tiene la gente con éxito, a diferencia de todas las personas. Las personas con bastante éxito saben cómo decir no a casi todo. La palabra no, 2 letras. Dicen no a las oportunidades que no les llama la atención y que no llaman a sus valores y que no tienen ese llamado en su vida, si no están llamados para eso. A veces el poder está en decir no. El señor del que está hablando se llama Warren Buffett, W-A-R-R-E-N, y el apellido B-U-F-F-E-T-T, una de las personas más exitosas de hombres de negocios, por si lo quieren buscar. Pero entonces él está explicando otra vez que estas personas, estas claves del éxito que este señor Warren Buffett dice es que las cosas que no van contigo, con tu llamado, hay que decirles no. Entonces, sigamos hablando de los seguidores de Yeshua. Regresemos a este tema. Los seguidores judíos tenemos varios desánimos a veces de gente alrededor, también en los gentiles. Es como estos muchachos que le decían a Eliseo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pones esta prioridad en esto? ¿Por qué eres tan religioso? Entonces estaban muy religiosos, pero el hecho es de que hemos visto que hay un valor en decir no, si algo te está alejando del reino de Dios. Y también nos hemos dado cuenta que ser un discípulo de Yeshua demanda devoción, constancia, que podamos confiar en esa persona, en el ministerio que tiene, que no se distraiga. Y como por ejemplo la pandemia puede ser una distracción, pero tiene que amar el espíritu de Elisha, que está aquí siempre con su rabino, Jericó, a todos los lugares él iba con él. Y yo pienso que como todos nos estamos dando cuenta, ser un discípulo de Yeshua demanda ese tipo de constancia y de devoción. Es muy fácil ser voy como está el tiempo, dependiendo, pero dependiendo qué tipo de discípulo es usted, cuando los retos vienen, cuando la pandemia viene, usted tiene ahí los retos personales que usted pueda tener. Entonces, donde realmente estamos con nuestro
compromiso con nuestro rabino, Yeshua. Esa devoción, esa constancia, esa confianza. Y al decir no a las cosas que nos alejan de las cosas de Dios. Importante en considerarlo este día. Además de tener esta confianza que esta persona siempre va a estar ahí, la otra cualidad es ser fácil de enseñar, que sea humilde, que la persona tenga una mentalidad abierta, siempre de seguir aprendiendo. Es un aprendizaje para toda la vida. Así que el verso 7, Segunda de Reyes 2. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, como los chicos de Yeshiva, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán, junto al río. Tomando entonces Elías su manto, Eliahu toma su manto. La palabra hebrea es su talit porque es el manto de los judíos. Esto es moderno, pero es 2000 años, pero bueno, por estándares judíos es este talit que tenemos es moderno, bueno, solo 2000 años, pero eso es equivalente a como Elías tomaba su talit cuando se lo puso a su discípulo, que es símbolo de pasar la autoridad. Aquí tomando entonces Elías su manto, su talit, lo dobló y golpeó las aguas del Jordán, los cuales se apartaron uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Bueno, no era como el Mar Rojo, pero aún tienen que cruzar el río del Jordán y eso es un milagro. Imagínense, tiró el talit en el agua, en el río, y el agua se partió para que ellos, ambos, el rabino y el discípulo, pudieran pasar. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, el verso 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Mi Aliyah ya casi viene, ya casi está aquí. ¿Qué quieres que haga por ti, mi estudiante? Y Eliseo dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así. Mas si no, no. Si tú estás aquí todavía cuando ya me lleven, cuando sea raptado con esta aliyah, si todavía estás aquí, entonces yo creo que Dios te pueda dar esa doble porción del Ruach que está en mí. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Wow. Ok. Ese es su rapto, si ustedes lo quieren llamar así. Doble porción, es interesante. En la Torah, el primer hijo de la familia lleva una doble porción de la herencia. Los demás tienen una herencia singular, pero el primogénito doble porción. Pero Eliseo no está hablando de cosas materiales o de la granja o de cosas así físicas. Él está hablando de petición de la doble porción de su Ruach. Lo que tú tienes, pues quisiera tener más. Si ustedes leen cuidadosamente la primera y segunda de Reyes, está documentado. Adivinen qué, Elisha, él hace exactamente los milagros dobles que hizo Eliyahu. Eliyahu
hizo 8 milagros grandes. Eliseo hizo 16. Así que la profecía, la bendición se cumplió cuando leemos Primera y Segunda de Reyes. Si estás conmigo y ves todo esto y tú te mantienes como mi discípulo, estas cosas van a pasar. Se da cuenta usted que me llamó la atención en el verso 11 y dice, y aconteció que yendo ellos y hablando. Yo no creo que esto era un pequeñito detalle aquí, sino que en el medio de los milagros y de el río Jordán partiéndose, ese carruaje de fuego, alguien debería hacer una película, por cierto, y llamarlo así, el carruaje de fuego, pero estaban caminando juntos, ellos seguían hablando mucho. Y es lo que significa el discipulado. La palabra para discípulo es talmid. Talmid. Y es una palabra que tiene una raíz de aprender, estudiar, educación. Evidentemente, no podemos ser buenos discípulos sin un conocimiento de aprendizaje de nuestro rabino, nuestro gran rabino, Yeshua. Moshe es nuestro rabino. Nosotros lo llamamos Moshe Rabino en la comunidad judía, pero para nosotros mesiánicos es Shaul Rabenu. A mí me encanta leer de Pablo. Es tan maravilloso como Yeshua es un rabino. Podemos aceptarlo, pero él empezó una nueva religión, el cristianismo. Yo creo que no han leído sobre Pablo y la yámica, el cobertura en su cabeza que él tenía. Él era un estudiante rabínico de Gamaliel en aquel tiempo. Él es consistente con el mensaje de Yeshua. Como discípulos, como mesiánicos, los judíos mesiánicos y gentiles, primero es Yeshua, segundo es Shaul, Pedro, nuestro rabino, con todo el respeto a ellos, Yohanan, Juan, todo el Nuevo Testamento es de maestros mesiánicos enseñando. Así que nosotros tomamos todo el paquete. Algunas personas dicen, yo fui criado secular, un judío secular, y ahí termina hasta Moisés. Y ahí termina. Nunca tuvimos nosotros el Nuevo Testamento en la casa. Y ustedes los que son judíos aquí creo que no lo hayan tenido, pero qué lindo es que es tan completo desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Algunos cristianos dicen que tienen la Biblia que es desde Mateo hasta Apocalipsis y ellos piensan que eso es la cuestión antigua de Génesis y que lo reemplazaron. No, caramba, no es así. Todo está junto, cumplido, se complementa, como sabemos todos en el judaísmo mesiánico. Y el discipulado significa que debemos de aprender. Talmid, profesor, talmid. Y hay unas distinciones que tengo aquí en esta pantallita. Es interesante hablar de diferentes filosofías de discipulados. Pero cuando digo discipulados hoy en día, ¿en qué piensa usted? Algunos piensan de que discipulado, tengo que tomar esta clase de discipulado. Tengo que memorizar 10 versos. Eso es discipulado. Si tengo un cierto conocimiento, entonces voy a ser un discípulo. Bueno, sí, no, pero es una manera muy griega de verlo. Y estas notas que tenemos aquí en la pantallita de este mensaje diferencian entre la manera de ver el aprendizaje como el griego, es que está al oeste de Israel. Si usted aprende algo y tiene la información,
Mazel tov. Felicidad. Bueno, no dijeron mazel tov, no, como lo digan en griego. Felicidades. Usted es un discípulo porque sabe los versos. Usted ha salido de su iglesia y tiene todos estos cursos y tiene este certificado y tiene ya un discipulado. No necesariamente. La manera griega es información. Esa es la lógica de ellos. Eso es lo que ellos les encantaba. Sofía, el término griego, conocimiento. Si usted lo sabe, ya la hizo. Y la manera del Medio Oriente, de la cuestión semítica, la manera judía de aprender es diferente. No solo es una transferencia de información, pero es una transformación. Si ve el juego de palabras, son similares. Transformación, transmitir la información. Y felicidades, usted es un discípulo o ha sido transformado. Y eso es lo que, por eso yo pienso que no hay una conexión aún hoy en día cuando la gente lee la Biblia. Nosotros tenemos que aceptarlos. Nos parecemos a los griegos. Aún aquí en Estados Unidos, en el mundo latinoamericano, aún yo cuando estaba en la universidad judía, nos dimos cuenta que hemos sido entrenados con la mente griega, con esta cultura pervasiva del oeste, de cómo aprender, que es diferente, es muy diferente al Medio Oriente. Pero esta cultura del oeste es una cultura que ha sido influenciada de tanta filosofía griega. Pero la transferencia de la información, usted la aplica, la aprende, va a la universidad, toma una clase, se la memoriza, toma el examen y más auto. Usted sabe toda su información. Eso es lo que decían los griegos. Los judíos dicen, le vamos a creer cuando veamos el cambio, cuando lo veamos en su vida, ese cambio. Es lindo tener la información, pero sin la aplicación, la transformación personal, el cambio, ser renovado en su mente, no es realmente un discípulo, de acuerdo a la Biblia en Yeshua. Así que es muy interesante, ¿verdad? Somos llamados a ser discípulos, a ser dóciles al aprendizaje, a ser mente abierta, que querramos saber, que querramos que nos ayuden, que nos disipulen. Por favor, no haga el error griego. Hay tanta gente en la comunidad que se puede en la Biblia de pe a pa y tienen todos los versos en hebreo, pero sin la transformación es popkas, es una palabra en Yiddish, no es nada. Zilch. Todos hemos conocido gente que se conocen todos los versos, pero su vida es como un desorden. Su actitud es una actitud equivocada. No hay amor. Tienen verdad. El rabino Shaul, uno de nuestros patrocinadores que nos guía, dice que sin amor no es nada. Puede decir nada, lo está diciendo en español. Nada. Bobkas es en Yiddish, Efes, en hebreo 0. Este es el discípulo que Dios está buscando. Este es el tipo de discípulo que vemos con Eliseo. No es alguien que se ajusta dependiendo cómo esté la marea. No, él le gusta aprender. Tiene la mentalidad abierta. Deben de enseñárselo a sus hijos, dice el Shema, cuando anden caminando, cuando en su vida. Denle versos bíblicos a sus hijos con esas
pedacitos de papel para que se los aprendan y no. Pero cuando veamos los frutos, entonces sabremos que si somos discípulos, dijo Yeshua. ¿Cómo está siendo? ¿Está siendo transformado? Todos están en la definición de Dios y someternos a Él. Un final verso aquí, Segunda de Reyes 2, verso 12. Y yo lo llamo ser fuerte. Como Elisha estaba viendo, su mentor se estaba siendo raptado a los cielos. Viendo a Eliseo, clamaba, Padre mío, mi rabino, ¿dónde te vas? Él sabía que iba a venir, pero usted puede tener la emoción que él sentía, un shock. Carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Se fue Eliahu, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Y la palabra en hebreo es cría. Los funerales en la tradición judía, si usted está en luto, usted agarra un pedazo de sus ropas y las rompe en dos. Es una expresión de dolor, pero ahora él se fue. Verso 13. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Al menos dejó su talit. Y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Elisha golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Adonai, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado. Otra vez el mismo milagro, pero solo Eliseo pasó, no su gran líder. Y entonces él pasó en la tierra seca al otro lado del Jordán. Con esta, él está llorando, él está en choque. Es una situación difícil. Qué resistente era Elisha. Es el Dios de Elías. Si esto de verdad es un hecho, no Eliyahu, sino que parece el Dios que está detrás de la persona. Y el talit, este es el primero de los 16 milagros que hizo Elisha. Resistente, fuerte. Así era. ¿Han aprendido ustedes a ser fuertes? Resistentes significa ser fuertes, que hasta que como que lo estiran un poquito, pero no ser quebrado. Mary Alford, una persona que hizo un libro que se llama Resistencia para los niños, pero ella está hablando de que hay muchos aspectos que no puede controlar en su vida, pero hay una cosa que sí puede controlar, que es su actitud. Esa es la mayor cualidad de esta resistencia que usted puede desarrollar en su persona, la actitud. Así que bienvenidos a la pandemia. Dios tomó a todo el mundo y nos dejó así sin alfombra. Avi, ¿dónde estás? Pero nuestra actitud, las cosas aún no se puedan poner mejor, pero hay victoria si nosotros nos ponemos mejor. O sea, nosotros mejoramos. Quizás las cosas se van a
mejoramos con Dios, pero si estamos mejor, la vamos a hacer. Amén. Yo tengo un presentimiento que eso es lo que vamos a ver del resultado final de esta pandemia. No se trata de esta pandemia de las cosas físicas de la vacuna, pero tú eres una mejor persona, una persona más resistente. Eso significa la palabra resilient en inglés, resistente, adaptable, fuerte. Ese salmo que dice que aún los cuervos quieren estar en el santuario, ahí están en la ventana. Shabbat Shalom, está un cuervito allá en la ventana. Así que lo bendecimos, le damos la bienvenida. Creo que él estaba aquí antes de nosotros. Pero bueno, la persona que Dios usa, vamos a descubrir en Elisha que va a ser un ministerio formidable en Israel, pero estos principios se aplican a usted y a mí. ¿Qué tan constante, qué tan confiable es usted? ¿Es de mentalidad abierta? ¿Le gusta aprender de otros o es solo la manera que usted dice? ¿Y qué resistente es? Cuando las cosas no van la manera que usted quiere, ¿de qué está hecho? ¿Está fuerte? ¿Resiste? ¿Va a ser un discípulo judío o un discípulo griego? Shabbat Shalom a todos. Que seamos el tipo de persona que Dios usa. Amén. Amén. Por favor, párense, vamos a tener una oración respecto a esto. Padre Dios, te damos gracias por este día, por Shabbat. Gracias por tu palabra, la Tanakh, que siempre dice algo importante para nosotros. Y aun que pensamos en este momento en Eliyahu, en Elías, te damos las gracias por ese profeta de Dios, que es un ministerio tan interesante el ver Elisha, su discípulo, y cómo él creció y cómo él fue discipulado y cómo fue humilde para aprender. Padre, no solo es historia, ayúdanos a ser confiables, constantes, de mentalidad abierta. Ayuda a todos que nos sintonizan a ser fuertes, resistentes, con la ayuda de Dios y ser flexibles en esa resistencia. Y gracias, Señor, por tanta gente que tú estás usando. Nosotros nos ofrecemos como discípulos de Yeshua, porque no solo se trata de nuestra propia vida, pero de ver el propósito que tú tienes para nosotros. Y aun si es difícil, a veces te damos las gracias porque a través del Mesías Él nos fortalece. Así que habla a nuestros corazones individualmente. Tú sabes quiénes nos han sintonizado a través de todo el globo terrestre. No, Padre, nosotros te preguntamos, ¿cómo podemos ser un mejor discípulo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer para servir tus propósitos en tu reino? Si hay algo que nos has sintonizado, que no están seguros ni siquiera que son un discípulo, que ellos se tornen a ti, Señor, este día, para recibir no solamente al Rabino Yeshua, pero al Mesías Yeshua, el que nos ha dado nuestra expiación, nuestro perdón de los pecados. Gracias por nuestra fe en Él, porque somos fuertes. En el nombre de Yeshua decimos amén, amén. Baruch Hashem.